Estás escuchando Visión de Campeones. Tu podcast que ve más allá de lo invidente. En donde hablamos de fútbol para ciegos, discapacidad visual, deporte adaptado, vida cotidiana y mucho más. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este capítulo del podcast Visión de Campeones. Estamos aquí nuevamente con Isra. Hola Isra, ¿cómo estás? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Así es, hoy tendremos un episodio muy especial porque tenemos hoy un invitado especial que es clave para el desarrollo de Topos Puebla y el fútbol para ciegos en nuestra comunidad aquí en Puebla. Démosle la bienvenida a Jorge Lanzagorta, director general de Topos Puebla. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Aide? ¿Qué onda, Isra? Oigan, Hola. pues muy emocionado por estar en este gran proyecto que después de muchos meses ya está sucediendo y es una realidad. Entonces, bien contento de compartir aquí con ustedes. Bueno, Jorge, y bueno, vamos a empezar como por algo divertido. Me gustaría saber primero, antes de saber cómo es que surge esto de Topos Puebla, pues, ¿quién eres tú? ¿Quién es ¿A qué Jorge? te dedicas? ¿Quién es Jorge? Uy, qué buena pregunta. Pregunta filosófica de quién soy yo. ¿Y qué hago aquí? Piénsalo, ¿Y qué haces existo. aquí? Sí, pues digo, pues soy una persona ciega también, ¿no? Que justo algo que luego platicamos es que la ceguera, cuando alguien tiene una discapacidad, pues a veces se vuelve una etiqueta bien pesada, ¿no? A cargar en la vida y que a veces pues deseamos que se nos reconozca más por quiénes somos como personas y luego esta etiqueta de la ceguera es muy pesada, ¿no? Pero justo pues soy una persona que estudió comunicación, soy de aquí de Puebla. Actualmente pues me dedico a trabajar en la organización de Topos desde la dirección general y pues tengo algunos otros proyectos en los que he colaborado y algunas cosas que me gustan mucho que sí tienen que ver con pues de pronto estar detonando y abrir posibilidades para que personas con discapacidad puedan también tener mayores posibilidades de participación, ¿no? Entonces por ahí me voy moviendo desde pues algunos activismos o también hay otro proyecto del que formo parte, que es el colectivo Cine para Imaginar, que producimos ahí temas de accesibilidad en medios audiovisuales para que personas ciegas y sordas puedan acceder a los contenidos. Y en fin, pues a donde me inviten, ¿no? Me gusta estar ahí como trabajando muchas cosas y pues jugar fútbol, creo que es algo que realmente me mueve, ¿no? Y me da mucha energía en la vida, aunque cada vez lo puedo hacer menos. Ok, Jorge. Bien, cuéntanos cómo fue tu acercamiento con el mundo del deporte adaptado, si desde un principio fue ya directo al fútbol para ciegos, algún otro deporte antes, cómo lo conociste. Dime, cuéntanos. Uy, el deporte adaptado, yo justo la primera vez que me acerqué al deporte adaptado tenía yo como 16, 17 años, que me invitaron. Yo estuve un semestre en el CAMP, en el Club de Leones, ahí aprendiendo algunas cosas en este acercamiento a la cultura de la ceguera. Y ahí me invitaron a jugar golbol en algunas ocasiones. Pues era un deporte que yo no conocía y que se me hizo pues muy curioso jugarlo en ese entonces. Y me acuerdo que en ese entonces tuvimos un torneo en un gimnasio ahí en Chonaca y nos entregó unas medallas de participación Carlos Poblete, ¿no? Que en ese entonces para mí era así como de wow, la súper estrella y referente del Puebla, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo jugué golbol un ratito, la verdad, o sea, como pues algunos eventos que me invitaron, nada más como para ir a echar la cáscara. Y de ahí ya me desvinculé del deporte adaptado y hasta que conocí el fútbol para ciegos en una oportunidad que tuve de estar viviendo un año en Santiago, en Chile. Pues ahí fue justo donde lo conocí, ¿no? Y el regresar para mí a patear una pelota y estar en una cancha, pues fue algo como demasiado emocionante, ¿no? O sea, como muy, muy chido el reconectar con una parte que sí era parte de mi vida antes de perder la vista, ¿no? De jugar mucho fútbol, jugaba varios deportes. Y pues ya después con la discapacidad visual, el reconectar con el fútbol fue algo que sí me generó muchas cosas como bien lindas, ¿no? Entonces, pues esa conexión con el fútbol fue lo que también me hizo de pronto decidir no dejarlo y empezar a generar un montón de cosas para que sucediera también por acá, ¿no? Y entonces antes de que tú pudieras saber de esto del deporte adaptado, ¿para esto ya habías adquirido la discapacidad? O sea, ¿tenías poco tiempo o ya tenías pues algunos años?
Sí, yo tengo retinosis pigmentaria y se me empezó como a detonar a los 15 años aproximadamente y mi proceso de pérdida de visión fue de los 15 a los 19, 20 más o menos, ¿no? Entonces cuando conocí el goalball y me empecé a acercar ahí al mundo de la ceguera, sí estaba yo digo, era una persona con baja visión, ¿no? Que también es todo un tema que Irra sabe muy bien y varias de las personas que pasamos por esto, que el vivir la baja visión y el vivir la ceguera también son cosas bien distintas, ¿no? Y que también es algo ahí de pronto que vale mucho la pena explorar en algunos momentos, ¿no? Entonces ya previamente igual, antes de perder la vista, ¿jugabas fútbol? O sea, el soccer normal. Sí, jugué mucho tiempo fútbol, también jugué algunos años fútbol americano y los deportes colectivos son deportes que siempre me han gustado, ¿no? O sea, como esta parte formativa que también tiene el formar, o sea, el ser parte de un equipo, el cachar que uno tiene ciertas como responsabilidades para con los demás, ¿no? Que se van definiendo también cuáles son las formas en las que participa cada quien y que pues tienes que ir creando de manera muy sólida lo que es el ser un equipo. Eso fue algo que yo aprendí muchísimo en el fútbol americano y que a partir de ahí pues es algo que sí he mantenido, ¿no? O que cuando menos es algo que me importa mucho que suceda, que aprendamos de pronto como a valorar muchísimo el que somos parte de un equipo, de una comunidad y que un poco en topos ya iremos profundizando, pero es lo que también buscamos, que no solo sea en la cancha con tu equipo directo, sino que también ya a la hora de formar una comunidad donde hay más equipos, se haga también este ejercicio de ser parte de un equipo en general, ¿no? De que sea un equipo de hombres, un equipo de mujeres, un equipo de niños y niñas, un equipo trabajando en la oficina, un equipo pues ayudando a conseguir fondos, etcétera, etcétera. Si cachamos que tenemos que articular y también ver cómo podemos sumarle a todos los demás desde el ser un equipo más grande, pues también son cosas que ayudan muchísimo a que sucedan grandes cosas, ¿no? Entonces, cuando tú pierdes la vista, ¿no te quedó esta idea de pues seguir jugando fútbol? Ahí se rompieron tus expectativas de poder volver al mundo hablando de futbolísticamente. Sí, pues justo cuando pierdo la vista lo que conozco es el goalball y no me llamó la atención, sinceramente. O sea, es un deporte que creo que tiene cosas interesantes y sí, uno se la pasa muy bien jugando, pero no me generaba lo que me generaba el fútbol, ¿no? Entonces me desconecté un poco del deporte y ya hasta que conocí el fútbol de ciegos, como 7 años después, fue cuando volví a motivarme para acercarme al deporte, ¿no? Y fue algo que me gustó mucho y que pues era todo un reto también, porque cuando yo lo conocí realmente fue en una institución donde estuve allá en Chile y éramos como 4 personas las que jugábamos, ¿no? O sea, también no era como que tuviéramos con quién jugar un partido o hacer más cosas que solamente ¿Tipo las niñas? Justo. Sí, ¿Las niñas? Sí, y justo también como empezamos acá, ¿no? Con el equipo de hombres incluso, o sea, que son momentos en los que pues puedes empezar a entrenar muchas cosas, de cuestiones técnicas, de cómo conducir, cómo golpear a portería, cómo dar unos pases y así, pero que realmente ya el meterte a jugar un partido, pues son experiencias bien distintas y que eso no se daba, ¿no? Cuando estaba yo allá también. ¿Y estos chavos con los 4 que estuviste ahí en Chile, siguen practicando fútbol ahí en Chile o eran igual de otros lados? Sí, tengo una anécdota como bien bonita que hay un cuate que se llama Sebastián Vergara, que él justo era con el amigo con el que más jugaba yo allá, ¿no? Y de estas despedidas como cursis, ¿no? Cuando yo ya me iba a ir de Chile, le dije, oye, vas a ver que nos vamos a encontrar en alguna cancha alguna vez, ¿no? Y eso fue en el 2008. Y 7 años después, en el 2015, ya en los Parapanamericanos de Toronto, hubo un partido de Chile contra México y ya compartimos cancha, ¿no? Entonces fue un encuentro pues bien bonito, ¿no? O sea, porque justo era como de una amistad que fue muy, muy fortalecida por el propio fútbol cuando estuvimos viviendo en Chile y ya nos encontramos en una cancha cuando platicamos de esto, ni existía selección en Chile, ni existía selección en México, o sea, no estábamos ni cerca, ¿no? Y 7 años después logramos jugar un partido Chile contra México en los Panamericanos y fue un partido pues bien interesante, íbamos perdiendo México 1-0 y tuve la oportunidad de meter 2 goles y ganamos 2-1, ¿no? Y hay hasta una foto que está bien, bien curiosa, porque es una foto donde salgo yo tomando del hombro a este amigo
y la difundieron en los medios como si Jorge consuela a Sebastián, ¿no? Como por la derrota, ¿no? Pero realmente, pero justo realmente andábamos platicando, ¿no? O sea, como de pues haber podido compartir ese partido. Y él se andaba un poco triste porque ese partido definía quién de los dos tenía posibilidad quizá de pasar a competir por la medalla, ¿no? Entonces, ya con ese partido Chile quedaba fuera de toda posibilidad. Pero es una anécdota que me gustó mucho compartir porque es muy importante para mí, ¿no? Nada más no cambiaron camisetas porque no había presupuesto para otras, ¿sí, no? Sí, claro. Y entonces, cuando tú conoces el fútbol allá en Chile, lo practicas, ¿cómo es que surge esa idea de venirlo ¿qué te motivó a transmitirlo, a quererlo jugar o tener la batuta aquí en México y después básicamente a Puebla? Claro. Sí, pues, luego, pues la motivación más fuerte era pues seguir jugando, ¿no? O sea, como este deseo grande de decir, encontré una actividad que me genera mucha vida y lo que quiero hacer es seguir jugando. Y pues obviamente llegas a un lugar donde, en este caso regresar a México, empecé a hacer una investigación de más o menos qué cosas había, qué no. Encontré que ya se jugaba en Ciudad de México un fútbol con otras reglas, ¿no? Que ya llevaba muchos años jugándose en México, pero que no habían decidido entrarle como este deporte oficial ya como fútbol 5, como deporte paralímpico. Y entonces empezamos ya ahí como a juntar gente en Puebla, ¿no? O sea, a juntarnos como amigos, pero sí era realmente el deseo grande era el poder jugar fútbol, ¿no? O sea, tener con quién pasarla bien en una cancha. Y ese era como el deseo original. Y entonces ya para lograr eso, pues sí fue mover un montón de cosas, ¿no? Desde conseguí que un amigo de una tía que vivía en Brasil nos trajera unas pelotas en un viaje que hizo de allá para acá. En ese entonces solamente se hacían en Brasil, ya hoy ya se producen en varias partes del mundo. También pues empezar a buscar amigos, ¿no? Me acerqué como a los amigos que tenía que había conocido justo en el goalball o en la escuela de ciegos y así, como para empezar a jalarlos y que pudiéramos echar una cascarita. Empecé a acercarme con mis amigos de la universidad también, ¿no? O sea, como amigos cercanos que no tenían discapacidad visual, que también se sumaran a esto, ¿no? Como a echar una cascarita, encontrarnos en la cancha ya que teníamos los balones. Y entonces empezamos ya desde ahí como a vincular, ¿no? O sea, con diferentes personas en las que pues fue muy importante también acercarme ahí con Raúl Ortiz, ¿no? Que era un compañero ahí de la universidad, con el que formamos parte de un grupo grande de amigos y amigas donde hacíamos varias cosas, ¿no? También con el tema de trabajo social, ¿no? Principalmente en ese entonces trabajábamos mucho con albergues de migrantes centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos. Entonces hacíamos muchos voluntariados y mucho trabajo ahí con diferentes proyectos y pues desde ahí nos enganchamos, ¿no? Entonces Raúl con otros amigos empezamos a armar estas cascaritas con más amigos también ciegos y entonces se armó un grupo ahí grande para arrancar a jugar y ya después poco a poco se fue como puliendo de quienes sí tenían como la intención de seguir más tiempo participando, ¿no? Entonces ahí llegó Omar también con el Chucho, Heidi que le decimos, con Miguel, con Bravo, estaban el Mo y Lalo también, estaba Raúl, que después de un rato también jaló al Ricky. Había algunas personas también voluntarias, ¿no? Que en ese entonces eran unas compañeras también de la universidad, que estaban Laura, Lucy, Karin. También llegó Emilio con Romy, ¿no? Que también Romy ha sido una persona bien importante para la comunidad. Entonces, como que ahí se empieza a crear un grupo pues bien interesante de personas voluntarias y de gente queriendo jugar y empezamos ya a hacer todo el recorrido por espacios, buscar espacios donde pudiéramos jugar, a aprender también cómo se jugaba este deporte porque pues conocíamos muy, muy poquitas cosas y pues fue todo un viaje bien, bien largo, ¿no? ¿Alguna anécdota chistosa justo en los inicios? No sé, o sea, porque ¿cómo empezaron? Yo tengo entendido que fue unas canchas atrás del Ibero que eran muros de piedras, ¿y fue ahí o antes empezaron en otro lado? Sí, empezamos a entrenar allí, se llama Concepción La Cruz, la colonia que está atrás de la Ibero, y en esa cancha sí estuvimos un
bastante tiempo, ¿no? Uno de los equipos que también empezó más o menos a la par fue Oaxaca, también San Luis Potosí y bueno, ya ahí ahorita les seguiré contando, pero estuvimos migrando en varias canchas, ¿no? O sea, de pronto nos prestaban una cancha en Libero, luego atrás de Libero en esta que era del municipio de San Andrés, luego nos prestaron otra cancha también en un residencial que estaba por la Capu, ¿no? Un confraccionamiento de edificios de departamentos. Las primeras cascaritas que echamos ya es una cancha que ya no existe, que estaba por la Laguna de San Baltasar, ahí por el Boulevard Valsequillo. Entonces sí hicimos un recorrido muy grande de espacios. Siempre hemos dicho que empezamos como un proyecto nómada, ¿no? Como brincando en varios lugares. Y pues eso complicaba mucho también la propia participación de la gente, ¿no? Porque pues, a veces estamos en un lado, a veces en otro, la movilidad y pues cosas que ya sabemos y que siguen siendo hoy complicadas, ¿no? ¿Y empezaban, bueno, los entrenamientos como comúnmente se hacen o solo eran un día a la semana, cada que se podía, ahí como? Sí, entrenábamos normalmente los sábados y pues era justo un día que le dedicábamos, o sea, como primero era un gran esfuerzo para juntarnos todos en un solo lugar, ¿no? Que a veces también 2 o 3 personas voluntarias tenían auto, entonces se andaban moviendo como para ir recogiendo a los ciegos por diferentes espacios. Y de ahí echábamos un entrenamiento a como nos daba a entender la vida y luego ya salíamos normalmente ya todos juntos y nos íbamos a echar la memela o a compartir un rato, ¿no? Entonces los sábados se volvían un día pues muy dedicado a esta parte, ¿no? Y justo hubo un evento importante que nos empezamos a comunicar con la gente que inventó el fútbol de ciegos, con Carlos Campos y con Quique Nardone, que Carlos Campos era el entrenador de la selección de España en ese entonces y el que llevaba pues directamente IPSA, ¿no? El tema del fútbol. Y Quique Nardone había sido campeón del mundo con la selección de Argentina y él pues ya en ese entonces estaba ya entrenando solamente al equipo de River, ¿no? De Argentina. Y entonces ellos dos por correo y eso nos apoyaron bastante también como para irle dando forma y encontrar más cosas de qué aprender. Y cuando quisimos traer a alguno de ellos para que nos ayudara a conocer más cómo se jugaba el fútbol de ciegos, jalamos el Quique Nardone, que el de Argentina, nos recomendó, para que no nos saliera caro invitar a alguien, nos recomendó traer a Luis Álvarez, que Luis Álvarez es un preparador físico, que él es de Guatemala. Y él fue auxiliar de Quique Nardone en Argentina varios años. Entonces, Luis de Guatemala, pues fue un poco más económico traerlo. Y estuvo 10 días con nosotros aquí en Puebla. Y entonces hicimos una especie como de rondas de entrenamientos diario, ¿no? Entonces nos estuvo enseñando muchísimo. O sea, nosotros no sabíamos que se usaban las antifaces, no sabíamos bien usar el tema de la palabra voy, no sabíamos bien cómo funcionaba la cuestión de los guías. Entonces fue una capacitación así durísima donde aprendimos muchas cosas, ¿no? Y ya después de esa visita de Luis, la verdad es que ya todo empezó a agarrar un poquito más de forma, ¿no? Y pues bueno, lo que seas, Isra, de anécdotas chistosas hay un montón, ¿no? Pero pues justo, o sea, hay una del tema, por ejemplo, de Cristian, ¿no? Que Cristian llegó también muy, muy chico, que le mandamos un saludo, que no puede estar hoy porque está enfermo. Pero creo que también lo ha contado, ¿no? Pero él, por ejemplo, pues, o sea, Raúl le fue muy paciente porque también llegaba y decía, es que no me sé amarrar las agujetas, ¿no? Y Raúl así de, ¿cómo tiene 15 años no sabe amarrar las agujetas, ¿no? Y entonces empezaba y así poco a poco a empezar con esas cosas, ¿no? Que a veces dices, bueno, tenemos que empezar a enseñar a la gente a correr para jugar fútbol, pero hay muchas otras cosas que también... Y ese tipo de acciones, ¿no? Que de pronto eran como cosas que nos íbamos dando cuenta, que nos íbamos encontrando en todo el tiempo, pues también va generando como esta mentalidad de decir, bueno, nos estamos encontrando en la cancha para jugar fútbol, pero el encuentro en la cancha puede generar muchas otras cosas, ¿no? Muchos otros aprendizajes, muchas otras posibilidades. Y entonces es cuando ya también empezamos a sentir que el proyecto puede también acompañarse de todo un montón de cosas que abonen al desarrollo de las personas, ¿no? No solo de las personas ciegas, sino de las mismas personas que forman parte de sus vidas, ¿no? De las familias, los compas que también iban de voluntarios, voluntarias, en fin, ¿no? O sea, como que ya se detonaba una reflexión bien, bien interesante, ¿no? Pero pues sí, por ahí vamos.
¿Y ya en qué momento surge de ya estamos listos? Yo creo que ya estamos preparados para tener el primer partido, primer torneo, por llamarlo oficial. ¿Contra quién fue? ¿Cómo fue? ¿O si ya fue un nacional establecido? ¿Cómo fue? Uy, pues eso también, o sea, esto que les digo, nosotros arrancamos con Topos en 2010, principios de 2011 es cuando viene Luis de Guatemala. Y en 2011, cuando yo le escribo a Carlos Campos, que era el presidente de IPSA, bueno, del fútbol, él me dice, o sea, le dije, oye, pues necesitamos conocer más del fútbol de ciegos, ¿qué nos puedes recomendar? Y él nos dijo que ese 2011 iba a haber una representación de México en los Panamericanos en Guadalajara, que como éramos país sede, se da como esa oportunidad, y que había una persona en San Luis Potosí que ya había desde la federación agarrado como esa responsabilidad, ¿no? Que era Alejandro Fernández. Y entonces justo pues me pongo en contacto con Alejandro, que él me pasó su contacto, Carlos Campos, y entonces ya empiezo a conversar con Alejandro de que tenían el equipo en San Luis y nosotros también en Puebla, entonces un poco de cómo podíamos hacerle para articularnos, ¿no? Para poder, o sea, que ellos nos conocieran y eso, y que pues yo ya sabía que andaban ellos en proceso de selección y que pues estaría bueno que nos dieran chance de pues echar un partido, conocernos eso, para ver qué podíamos nosotros aprender, ¿no? Y entonces ahí hubo un poco como esta intención, medio atropellada la comunicación y todo, pero al final logramos que fueran el entrenador en ese entonces, el profe Chuy e Ismael, que estaban a cargo de la selección, fueron a ver un partido de exhibición que logramos gestionar nosotros en Ciudad de México para un torneo de street soccer, de estos torneos de la calle a la cancha se llama. Y entonces tuvimos ese partido y de ahí decidieron que Omar, Javier Bravo y yo nos fuéramos a formar parte de la selección, ¿no? Para participar en Guadalajara. Yo en ese partido que hicimos de exhibición, calentando, me hice pedazos el tobillo, ahí pisando chueco y eso. Yo ese. Sí, y entonces jugué y todo, y yo sabía que si yo no decía vámonos, igual Omar y Javier se rajaban, ¿no? Y entonces les dije, vámonos a San Luis, que no sé qué, pero pues yo iba ya con el pie hecho pomada, ¿no? Entonces llegamos a San Luis y ahí empezó el proceso de ya, digamos, como integrar a 2 topos más a la selección mexicana, que sí participaron en los Panamericanos en Guadalajara 2011, ¿no? Y entonces esa fue como la primera experiencia, digamos, ya como formal, como selección. Y hasta el 2012 es cuando ya se decide que como fue un éxito todo el tema de los Panamericanos y de la participación de la selección y así, como un deporte que sí estaba llamando la atención, ya es cuando la federación decide hacerlo un deporte oficial, ¿no? Hasta el 2012 es cuando dice, ¿saben qué? Si nos interesa, pues vamos a echarle un montón, ¿no? Y si no hay talento, hay la intención, ¿no? ¿Y por qué topos? ¿Cómo es que empiezan o sea, desde que ustedes empiezan a jugar, a crear sus cascaritas, es como que le ponen el nombre de topos, o eso ya es después ya con la organización? No, pues tardó un poquito más el tema del nombre, que sí, justo como que ya buscando esta identidad andábamos viendo qué nombre agarrábamos. Y pues ya saben, empezaron así como algunas propuestas de nombres, pues unos chidos y otros no tan chidos. Creo que había hasta una propuesta de pingüinos, ¿no? Que decías, ¿cómo se relaciona o así, ¿no? Pero justo Topos, pues salió desde la idea como muy simple de que es un animal ciego, ¿no? Como desde ahí. y fue un nombre que nos empezó a hacer como ruido, como que nos gustaba. Y ya después un par de amigas también que eran cercanas al equipo nos pasaron unos textos que justo hacían relación al topo y que nos ayudó a darle más como contexto, ¿no? Y uno es del subcomandante Marcos, que es un cuentito que se llama El León Mata Mirando, bueno, que está muy bonito, ¿no? Sí. Que habla como esta relación también ahí como con el poder, ¿no? y el otro texto es de Raúl Civechi, que es un intelectual uruguayo que tiene textos bien interesantes, desarrollos más sociológicos, y que habla o hace una metáfora del topo. El texto se llama la revolución de la gente común, ¿no? Y habla más de la metáfora del topo, como que a veces hay subculturas
que son invisibilizadas, ¿no? En la sociedad, que pues se puede hacer una símil totalmente con la cultura de la ceguera, y que son muchas personas que están trabajando y que pareciera que están abajo de la tierra, ¿no? O sea, que nadie las ve, que nadie sabe que ahí están, pero están haciendo su vida y están chambeando y están moviendo muchas cosas, ¿no? Y que justo la revolución de la gente común habla como de este momento de esperar a que puedan emerger como el topo, ¿no? Ya como salir de la tierra, pero ya después de haber hecho mucha chamba por abajo, y que eso pues realmente puede ayudar a cambiar las cosas, ¿no? Entonces esos dos textos le dan como mucha fuerza a lo que es Topos, y que es algo que también intentamos mover desde cada una de las acciones que vamos llevando, ¿no? Es bien interesante. Yo pensé que esto de topos, obviamente sí venía de algo relacionado con que un topo es ciego, pero que los equipos sí o sí debían tener un nombre para poder participar o no sé, eso me imaginaba yo de pronto. Y bueno, han tenido una trayectoria pues un tanto larga, sus altas, sus bajas, han participado en muchas competencias, pero ¿cuándo es que empieza a formar parte o cuándo es que le inicias a dar esa identidad a Fucho, al FUT? Pues bueno, justo regresándonos un poquito en 2011, cuando tenemos la visita de Luis Álvarez, ya también pues habíamos detectado que teníamos que organizarnos de mejor manera, ¿no? Y entonces ahí yo tenía la puerta abierta. Yo estaba colaborando en una organización que se llama Servicios a la Juventud, que pues trabajaba temas para juventudes, y en ese entonces todos éramos jóvenes cuando estábamos ahí, y entonces nos permitieron incubar ahí el proyecto para saber también cómo podíamos trabajar algunas otras cosas con la gente. Y eso nos ayudó mucho a entender cómo funcionaba una organización, ¿no? O sea, cómo podíamos pues buscar recursos de alguna manera, cómo podíamos proponer algunas cosas y darles orden. En ese entonces se creó un manual para trabajar cuestiones de habilidades socioemocionales con los jóvenes del equipo a través de algunos juegos en cancha. Y ahí es donde logramos proponer que ampliáramos lo que era el fútbol de ciegos en distintas ciudades. Entonces, en 2011, cuando pues todavía no era un deporte oficial en la federación, con los conocidos que ya teníamos en Oaxaca, en Aguascalientes, en Jalisco y en Monterrey, Nuevo León, lo que hicimos fue ya conectarnos con ellos. Les ofrecimos el darles algo de material, balones, algunos manuales como de formación. Raúl y yo viajamos a capacitar a estos equipos, ¿no? O sea, estuvimos un par de días con ellos, les dimos el material y todo, y pues todo un manual de cómo crear un equipo, ¿no? Entonces ayudamos en ese entonces a sumarles a esos equipos para que se desarrollaran de mejor manera, ¿no? Y entonces ya en ese entonces pues estaba Puebla, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y Aguascalientes, como en este proyecto de Fucho para Ciegos, que así lo habíamos llamado. Y San Luis estaba también ya cuando conocimos que San Luis andaba también trabajando por su parte, pues ya había realmente 6 como experiencias, ¿no? Y ahí es cuando la federación dice, ¿saben qué? Sí nos interesa que el deporte sea un deporte oficial de la federación. Como que ahí generaron como cierto cortocircuito de decir, ¿por qué ustedes están haciendo eso, no? Si es nuestra chamba. Y nosotros, bueno, pues es que no existía en la federación, ¿no? y entonces ya había hubo como cierto repele de que siguiéramos como en ese proyecto, y entonces ya decidimos más bien como enfocarnos de manera local. Y entonces seguimos incubados en CERAJ, en Servicios a la Juventud, hasta el 2017, porque en 2016, con la incorporación del equipo femenil y del equipo infantil, fue cuando ya vimos que creció muchísimo la comunidad, y ya teníamos también que pues darle mucho más orden al proyecto, ¿no? Entonces ya es cuando también decidimos independizarnos, que ya teníamos ciertos aprendizajes, pues que había sido muy útil esta incorporación al CERAJ. Y entonces ya desde ahí decidimos crear nuestra propia organización y le damos el mismo nombre, ¿no? Fucho para Ciegos, pero con el título el apellido de Puebla, ¿no? Y ya con esa figura nos hemos movido desde entonces como para darle mucha fuerza a Topos y que pueda participar con una estructura para autogestionar un montón de cosas, ¿no? Wow. Ok, ¿y en qué año ya empieza con el primer nacional, primer torneo? ¿Quién quedó campeón? ¿Cómo fue?
Uy, eso fue muy doloroso porque ya se No imaginarán, ganamos. siempre... No, pues siempre hay rivalidades, ¿no? Y la verdad creo que la rivalidad que hemos tenido especialmente con San Luis a nivel deportivo ha sido muy potente. Es una rivalidad que la verdad son de esas que qué bueno que existen, ¿no? Porque ayudan a darle mucho sabor como al propio deporte, al fútbol. Y en ese entonces, pues justo también estaba este tema como de quiénes merecían estar más en la selección y cosas así, ¿no? Que siempre hay, pues. Y ese primer nacional fue en San Luis Potosí y llegamos a la final, Puebla contra San Luis. Quedamos 1-1 en el partido de la final y perdimos en penales, ¿no? Entonces fue una final bien emocionante. Y ¿Qué año fue? ¿2012? 2012, Ajá. sí, en 2012, que tenemos un documental ahí en YouTube de Topos para que lo vean. Yo ya lo vi. Y que muestra un poco como esa final y así. Sí. Y en 2013 vuelve a ser en San Luis y esa vez perdemos la semifinal y quedamos en tercer lugar, En ¿no? tercer- Sí. 2 años seguidos. Los primeros 2 años definitivamente no. Sí, justo, ¿no? Entonces en esos 2 años fue así como dramático y ya hasta 2014 en Jalisco es cuando logramos ya tener nuestro primer campeonato, ¿no? Que también fue muy emocionante. Ganamos el campeonato en 2014 y 2015. ¿Pero contra quién fue en el 2014? 2014 con Jalisco. Con Jalisco. Y... Con Jalisco. ya No, 2014 fue con San Luis, perdón. ¿Con San Luis? Sí, ahí ganamos 1-0 en el partido. Tuve ahí la oportunidad de meter un penal en la final y fallar otro también. ¿En serio? ¿Había dos penales? Sí. Y ya en 2015 fue contra Jalisco, que esa vez sí ganamos 4-2 la final. Wow. Sí, pero ha sido padre. Estuvo intensa. ¿En 2015 fue en qué? ¿Aguascalientes? En Chiapas. Chiapas. En Chiapas. Chiapas, sí. De ahí, ¿qué fue? 2016, ¿qué fue? 16. 2016 fue en Aguascalientes. Ahí sí fue. Que ahí, Ay, sí, que ahí feliz. también perdimos en penales con San Luis. ¿En la final? ¿En serio? Sí, también. Luego 2017 fue en Puebla, que ganamos 1-0. En 2018 también se En ganó Puebla. 1-0 en Puebla. Y ya de ahí ya no tengo buena memoria. De ahí, 2021 Pues fue 2019 fue pandemia. No, 20 también. 19 sí hubo, ¿no? Sí, No, sí hubo 19 torneo. no, el 20. En el 20 hubo. No, en el 20 no, en sí, el el 20 fue 19, pandemia. entonces, En el 20 ajá. fue pandemia, en el 19 hubo, porque yo no fui en el 19 por un tema de la cierto, uni. tienes razón. En el 19 hubo. No sí, sé ahí dónde sí, fue. yo también el 19 ¿Colima? fue cuando No. me operaron. Ese es En pandemia. el 19 a mí me operaron de la columna y tampoco estuve. Creo que ese fue el que fue en Jalisco, ¿no? Aide. Yo ¿Te no acuerdas? recu- yo no ¿Que fueron recuerdo. las chicas? La vez que Ajá, fueron Ah, las chicas. Sí, Sí. en San Juan. Ajá. Y ese también se perdió. Se ¿En perdió finales? 2-0 con San Luis, la final. Wow. 2020 sí no hubo por pandemia. Por pandemia. 2021 fue tercer lugar, si no mal recuerdo, en Ciudad de México. Ajá, 2021 fue en Ciudad de México, quedamos en tercer lugar. Y ya, por cierto, ahí en el 2021 fue que inició la primera liga de fútbol para ciegos. Entonces ese torneo recuerdo que sí lo vivimos muy intenso y lo ganamos en ¿qué fue? ¿Torreón? Ajá, sí fue en Torreón, Coahuila. En Torreón fueron las finales de la liga. ¿Qué, y- de la liga? Ajá, de la liguilla y liga, porque jugamos liguilla contra Torreón precisamente, 2-0, y ya las finales pasamos contra Con San San Luis Luis, y también. ya íbamos de un 2-0, que fueron dos. Yo recuerdo, no sé si tú recuerdas lo mismo, Jorge, porque nada más éramos 5 en ese partido, que el portero tocó el balón 2 veces fuera del área, nuestro portero que fue David. Sí. Ajá, y pero no pasó como ni 2 minutos y otra vez fue el segundo penal y nos metieron los dos, ¿no? Yo lo recuerdo así, ¿no? Sí, pues así fue. O sea, justo llevábamos un equipo bien mermado, ¿no? Que íbamos 5 después del Nacional, que había sido una semana antes o 2. Sí, varios lesionados. Íbamos lesionados, algunos enfermos, otros no pudieron ir, y así estuvo muy complicado. Y De un equipo de 8 asistimos 5 con un solo cambio. Sí, me acuerdo que iban Fer, Omar, Carlos Daniel, tú y yo, Ajá. íbamos los 5. Y y justo David fue el que no sé si entró muy nervioso o qué, pero metió tenía 2 penales experiencia, pero sí. en contra en menos de 5 minutos y con los 2 los metió el Tobar, creo. Sí, justo Íbamos el perdiendo punto 2-0 y le dimos la vuelta al final, estuvo bien. ¿Qué fue? ¿Uno de Omar y 2 tuyos? Ajá, Que primero cayó el de Omar, ¿no? no me acuerdo. Yo recuerdo que fue el de Omar y ya después los 2 tuyos.
Y eso sí fue completamente una locura. No sé para ti si tengas algún partido favorito, pero para mí sí mi partido favorito hasta ahorita, toda la historia que yo haya jugado en algún torneo, eso es como mi partido favorito. No sé, estuvo muy, muy loco ese torneo. Yo creo que siempre esta rivalidad, lo que te decía con San Luis, la verdad es que las finales con San Luis son espectaculares. A mí me gustan mucho. Clásico. Sí, me gustan mucho. Son muy, muy divertidas, muy emocionantes. Y nos pasó lo mismo el Nacional pasado, ¿no? Que metimos un autogol. Y íbamos perdiendo 1-0 la final y también le dimos la vuelta y ganamos 2-1 y estuvo también un poco dramático ese partido. ¿Los dos fueron tuyos o uno de Mario y uno tuyo? 1 y 1. Ese estuvo muy bueno, sí, me acuerdo también. Pero bueno, no tuvo tanto significado como el de 2021. 2022 no hubo, ¿verdad? No. 23. Ok. ¿23? 23 sí, fue en el que dijimos ahorita de Ciudad de México. Fue el último. Y ya. ¿Y este año? No, bueno, quién sabe. No, ¿verdad? ¿Quién sabe? A lo mejor. Bueno, está bien, el año todavía no se termina. Confiemos en eso. ¿Tú qué opinas? ¿Porque crees que haya Nacional? Pues ya tendremos que checar. Yo creo que este año ya no. Pero pues ahorita que está sucediendo la liga, pues sí está buenísimo que la gente pues vaya cachando, ¿no? Que hay competencia más cercana, que hay más posibilidades de ir a ver partidos, de conocer a los equipos, este deporte. Y creo que el próximo año que se reactiva también la actividad con selección mexicana, pues ojalá muchos topos puedan estar participando, ¿no? Que eso también es algo importante que se ha buscado, que ya hoy también la selección mexicana ha pisado los mejores escenarios del mundo, ¿no? Desde mundiales, los paralímpicos, panamericanos. Y entonces eso creo que también le ha dado mucha fuerza a lo que es este deporte y pues justo también ahorita lo que platicaba Aide, ¿no? De que de pronto el femenil a veces pareciera que está como yo cuando empecé, ¿no? Como en temas de Chile o acá con el equipo de topos, pero son esos procesos que son pues bien lentos y que gente bien aferrada solamente es como la que tiene que ir sumando ahí para que sucedan, ¿no? Sí, no decaer, porque si no, se pierde. Ay, se pierde. Sí, ojalá que también nos pase como a ustedes, a los chicos. O más rápido, ¿no? Que el proceso, que ya tengan algo establecido. Ya sí, pero bueno, como dice Jorge, pues no hay que desistir porque no hay de otra. Cuando menos ya hay cancha y balones. Antes y jugadores ahorita sí hay bastantes. Ya no cuesta tanto trabajo reunirnos. Bueno, ya no cuesta. O sea, al principio nosotros hacíamos nuestros propios balones. Eso era muy loco. ¿Qué hacían? O sea, con una bolsilla. Yo les conté una anécdota que fue con una bolsa. Poníamos balones con bolsas, pero aquí, ¿cómo lo hicieron ustedes? Sí, no, aquí, o sea, sí comprábamos, había unos balones de esta marca Void, que eran de fútbol sala, como los que usamos, y tal cual era agarrar una navajita, como abrirlo, cortarle bien las costuras y así, hacer unas sonajas, ¿no? Que comprábamos ahí unos pedazos de me acuerdo que eran como unas tarjas de estas como para que no se vaya la comida ahí en el lavadero. Entonces unas tarjitas de esas y las pegábamos y les metíamos los balines y eso, y ya les pegábamos esas cápsulas a los balones y pues nos duraban un rato, ¿no? O sea, ya ahí tenemos a unos conocidos que sabían coserlos y así. Balones cuadrados. De hecho, hay por ahí hasta un video que hicimos un amigo y yo de cómo hacer un balón de fútbol de ciegos. ¿Por ahí anda ese video? Sí. Sí, como ¿cómo 10 años. Para ciegos. ¿Tienes un conocido ciego? Hazle su balón. Sí. Regálale un balón. Que andas estuvo muy loco, no sé, entonces ya. Sí, y todavía me acuerdo que hasta un argentino comentó el video que él, según él, había inventado el balón de fútbol de ciegos y que estábamos, ¿cómo se llama? Nos estábamos robando su idea. Mírenme, aquí estoy, ¿no? Yo fui yo. Ya ven, se hubieran apurado, hubieran pero la marca. La verdad es que sí, quienes hicieron esa genialidad de armar balones para fútbol de ciegos, o sea, han hecho ya todo un movimiento gigantesco que hoy más de 60 países juegan este deporte y todo lo que nos genera, ¿no? Creo que está súper chido, pues. Sí, nos ha salvado, estamos agradecidos. De hecho. Porque sí, yo entonces fui privilegiado, ya llegué cuando ya había todo. No, creo que ya estaba ya había 5 años del equipo, 2015 ya estaba algo más establecido. Entonces no teníamos cancha como tal, pero sí. Sí, de hecho a nosotros también nos tocó un poco. O sea, ajá, sí fueron a Náhuac, ¿no? En la Náhuac, algunas veces ahí pero ya muy pocas, ¿cómo dijeron? Santa Cruz. Bueno, hay una que estaba cerca de la Náhuac. Y luego en Cuautlancingo. Ah, la techada. En Cuautlancingo, que fue la única cancha que nos abrió las puertas en pandemia. ¿No? Sí. Uh-huh, ya, sí. La última. ¿Cómo nos costó adaptarnos al sonido porque era la cancha techada? Recuerdo, sí.
Fue algo similar a lo Bueno, de igual Jalapa. ventajas y desventajas. Pero bueno, lo importante era cancha, personas y balones, ¿no? Eso. ¿Y qué va a haber el próximo año para la selección, Jorge? Pues mira, yo no tengo nada que ver con la selección, entonces no te podría decir. Pero no, pero el circuito, o sea, No, tú sabes los eventos, para ¿no? contextualizar, exacto, para contextualizar un poco del circuito olímpico del fútbol, son 4 años de eventos. Entonces el primer año empieza con la Copa América, que en la Copa América normalmente los 4 primeros lugares de la Copa América son quienes clasifican ya sea al Mundial y a los Juegos Panamericanos. Entonces el primer año es Copa América, el siguiente año es de Panamericanos, el siguiente de Mundial y el otro de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Entonces son los 4 competencias que se hacen una al año de manera formal, y ya entre medio hay algunas invitaciones a jugar algunos Grand Prix que también les han dado algunos puntajes como para clasificar algunos torneos, o también están pues, algunos torneos amistosos que se van haciendo en distintas partes del mundo, pero esas digamos son las 4 competencias importantes, ¿no? Que si no hace uno un buen papel en una Copa América, pues prácticamente te pierdes todo el circuito de competencias, ¿no? Entonces sí es bien importante pues arrancar bien para que cuando menos tengas los pases a los siguientes torneos. Pues a echarle ganas. Okay. Pues sí. No queda de otra. ¿Algo más que quieras agregar? Ahí te tenías una última pregunta, ¿no? ¿O? Muchas. No es cierto, pero bueno, ¿y tú, Jorge, qué sientes al ver que este espacio de la madriguera, de la cancha, se ha convertido en un espacio tan importante tanto para la comunidad como para el equipo? Sí, pues la verdad justo el espacio de la madriguera, que ya es hoy pues nuestra cancha y que es un proyecto muy ambicioso de convertirse en todo un centro deportivo, pues es un proyecto que justo también se empieza a gestar como 8 años antes de inaugurar la cancha, ¿no? O sea, como de reflexionar cuáles eran las necesidades de pronto del equipo, cómo podríamos mejorar que los procesos de tanto deportivos como más también de la comunidad pudieran mejorarse y así. Una de esas necesidades era tener un espacio propio para poder pues echar raíces, ¿no? Un poco lo que les decíamos, ¿no? De pronto llegábamos a la Náhuac y nos decían, chin, es que se nos olvidó avisarles que hoy había torneo y ya no van a poder entrenar, ¿no? Y cosas así, que eso pues obviamente pues, nosotros bien agradecidos, ¿no? Como con todas las canchas que nos abrieron sus puertas, las instituciones y eso, pero sí eso pues a veces pues hacía que se interrumpieran un poco los propios procesos, ¿no? Y hoy pues ya al tener una cancha nos permite mucho más facilidad de participación, de espacios, de horarios, de un montón de cosas, y que sabemos que hoy todavía le falta mucho, ¿no? Como en crecer en infraestructura y así, pero sí creemos que ese espacio también puede transmitir y comunicar muchas cosas hacia el exterior que son necesarias para toda la comunidad con discapacidad visual, ¿no? O sea, no solamente en lo deportivo, sino como seguir abriendo esta reflexión para que la gente de las colonias, de las propias instituciones en la ciudad o así, se vayan sumando para que las necesidades reales que hay para el ejercicio pleno de derechos pues se vayan moviendo, ¿no? Entonces por ahí creo que la madriguera es esta propuesta que decíamos del textito hace rato, ya como el momento en el que están emergiendo los topos después de un montón de años de chamba, ¿no? Ya estamos saliendo de la tierra. De la madriguera. De la madriguera. Sí, tal cual, por eso tenemos el mural ya con el topo saliendo, ¿no? Que era la idea. ¿Algún mensaje, Jorge, que quieras transmitir o dejar aquí ya para cerrar? No, pues agradecerles. La verdad es que esta idea también, pues que empezaron a tejer ustedes, ¿no? Aide, Cris, Isra, del podcast. Creo que es bien importante que sigamos comunicando desde Topos por lo que hacemos, lo que deseamos, hacia dónde queremos ir. Y pues felicitarles y agradecerles que por fin está sucediendo esto y que va a llegar bien lejos, ¿no? O sea, ya estaremos conectando con la comunidad de futbolistas, tanto hombres como mujeres, ciegas y con baja visión del mundo, ¿no? A través de estos espacios y hacen falta, ¿no? Entonces, agradecerles y que vengan muchos capítulos más con muchos invitados, invitadas. Así es, bueno, Así es. Listo. Pues esto fue un capítulo más. Gracias, Jorge, por estar aquí. Un gusto y un placer para ti estar como nuestro invitado. Entonces, cerramos el capítulo de Visión de Campeones. Claro que sí, y no se olviden de escucharnos en el próximo capítulo, en donde estaremos conociendo pues la asociación deportiva, de donde también pues hay que aprender y conocer más de otras disciplinas. Muchas gracias. Que esa es toda la estructura del deporte. Del deporte, claro que sí. Con el Si no, superpresidente. no participa. Buenísimo. Listo, Pues gracias, bien, chicos. Gracias. Bye.
En las voces, Israel, Aide y Cristian. Producido por Topos FC con el apoyo del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla.